Empezamos la clase entonces. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, y si ustedes recuerdan la clase pasada, lo que estábamos viendo era fronteras. A lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero bueno, una de las principales causas bueno, una de las cosas que más determinan que un país sea un país es precisamente la frontera y la división que tiene con otros países. En otras palabras, las fronteras marcan dónde empieza una cultura, una forma de ser, una forma de ver, una forma de pensar en muchos de los casos. ¿Correcto? Eh, una de las cosas que ha generado más conflictos a lo largo de la historia, pues han sido precisamente las fronteras. Y es por eso que cuando hablamos de política y hablamos de fronteras, casi siempre tenemos que hablar de conflictos. El tema como lo maneja aquí es los países del mundo tienen diferencias, pero el tema como tal son las guerras, los conflictos y las demás condiciones de, de guerras, digamos, de alguna manera. Entonces, vamos a comenzar con la explicación de esto, ¿sí? ¿Qué es un conflicto territorial? Los conflictos territoriales suceden entre países en ocasiones dentro de los mismos países. ¿Qué son? Porque, bueno, el libro no lo maneja. Normalmente lo que son estos conflictos es la pelea, o sea, la guerra, el conflicto armado, es decir, las dos ejércitos enfrentándose por precisamente diferentes razones. Ahí vamos a ver cada una de las diferentes razones que marcan la guerra o de las principales razones que marcan las guerras, pero es básicamente cuando dos países se enfrentan con sus ejércitos, con sus armas, con sus pistolas, con sus espadas, con lo que ustedes quieran, unos a otros por alguna causa. Ajá. Casi siempre, y aquí por ejemplo maneja de dos tipos, baja intensidad y alta intensidad. La baja intensidad normalmente es lo que conocemos como guerra fría, es decir, es un conflicto que está todavía discutiéndose, digamos, la posibilidad de que comience el conflicto es latente, es real y está a punto de comenzar. Y una de las cosas que suele suceder en este tipo de cuestiones de baja intensidad es que pues hay como las constantes amenazas de que algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a ocurrir. Ejemplos de esto, pues es bueno, a lo mejor ustedes no recuerdan porque yo creo que esto no lo vieron en la primaria, pero por ejemplo, durante el siglo XX hubo un conflicto de baja intensidad, entre comillas, que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Significaba que estaban constantemente amenazándose en empezar la guerra. ¿Cómo se estaban amenazando? Normalmente de forma diplomática, hablaban acerca de diferentes, como quien dice, les estaban aventando pedradas indirectas unos a otros, pero también, por ejemplo, una de las cosas que sucedía en ese tiempo es que aunque no hubiera balazos, sí había, por ejemplo, constantemente cosas como espías, y asesinatos de un lado a otro. ¿Sí? Entonces todavía no empezaban las guerras como tal, no había tanques ni armas en los territorios enemigos, pero sí había armas nucleares apuntándose unos a otros. La guerra nunca se dio en forma, pero sí fue una cosa muy muy terrible porque el conflicto era real, ¿correcto? Y los de alta intensidad es cuando ya la guerra está en forma, cuando ya los ejércitos pasan de un lado a otro y empiezan a dispararse y empiezan a conquistar territorios, a entrar en diferentes espacios, etcétera. Eso es ya cuando la guerra es en alta intensidad, ¿correcto? Normalmente para que ustedes sea más fácil entender esto, nada más recuerden dos cosas importantísimas para entender la diferencia. La guerra de alta intensidad es cuando ya se entra al territorio enemigo. La guerra de baja intensidad es cuando el conflicto todavía sigue en el papel, en el mapa. ¿Sí? Todavía no hay una intención de realmente entrar y atacar. ¿Correcto? Esas son, digamos, las principales diferencias. ¿Sí? Cada conflicto tiene un origen particular y una explicación concreta.
Sin embargo, es necesario entender que de fondo siempre hay particularidades históricas y geográficas que necesitan entenderse para comprender la naturaleza del conflicto. Esta foto que ustedes tienen es la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más complicadas, más difíciles y con más muertos de la historia. Esta guerra comienza por razones súper, que pueden ustedes pensar súper tontas en cierta forma, pero que al final escala a un nivel increíble. Son varios países los que pelean, pero el detonante de la guerra fue la muerte de un príncipe. O sea, fue algo increíblemente pequeño que dio el pretexto de diferentes naciones de atacarse unas a otras. Es muy simple, el asesinato de una persona llevó a la muerte de millones, ¿correcto? Esta es una de las cosas más interesantes del conflicto y es una de las cosas que sí, sí, sí habría que mencionar, porque casi todas las guerras comienzan por algo muy sencillo, pero siempre tienen algo de fondo, siempre tienen algo de historia, algo de geografía, algo de economía atrás de ellos que obliga precisamente, o más bien que convierte el conflicto en algo más grande, ¿correcto? Eh, la Primera Guerra Mundial, ustedes yo creo que la van a ver, no creo que creo que la ven en segundo año, y van a ver cuáles son las causas. Yo podría explicárselas, pero no tenemos tiempo, ¿sí? Las causas de conflicto son estas, jóvenes, principalmente. Voy a dejar esta diapositiva un ratito. Las causas de conflicto principales, las que se han clasificado a lo largo de la historia, son estas en particular. Hay varias otras cosas que han sido más o menos, pero las causas principales son las que ustedes ven aquí. ¿Cuáles son? Y los vamos a ver todas a detalle y voy a poner ejemplos de cada una, pero ¿cuáles son? Pues básicamente la principal y la que siempre ha sido la más importante y la que siempre va a ser una de las que manejen, digamos que es la que casi todos las guerras importantes de la historia entre dos países han sido la principal, es la primera, la extensión del territorio. Yo quiero que mi territorio sea más grande, yo quiero quedarme con el territorio de mi vecino, yo quiero quedarme con el país que es más chiquito y más débil, entonces yo me voy a ir a meter a quitarle su autonomía y me voy a hacer parte del gobierno. Vamos a ver detalles de cada uno de estos, pero este es un ejemplo perfecto. Un segundo caso es la separación o la anexión. Cuando un territorio busca separarse del gobierno de un país para ser independiente, busca anexarse a otro país. Esta es la que más conocen ustedes, vamos a verlo también. La descolonización es el país que busca independizarse de otro. La autonomía, la búsqueda del reconocimiento de la entidad cultural o política, también lo vamos a ver. Disputa de recursos, esta es una de las más comunes también. Yo creo que entre la primera que les puse, la extensión del territorio, y esta es la más común. Cuando dos países declaran el derecho de explotación de un recurso natural, es una de las causas principales de guerra. Básicamente, esto es mío y voy a pelear por él. La búsqueda del poder nacional casi siempre tiene que ver cuando un poder separado busca quedarse con el gobierno. También otra cuestión es la del poder internacional. Esta es una cosa súper compleja que voy a poder explicar ahorita. A lo mejor voy a esperar a ver si me lo entienden. Pero el poder internacional pues básicamente es demostrar el poderío de una nación frente a las otras naciones. Esta es una de las cosas que es súper rara y es muy muy particular, pero vamos a tratar de explicarla. La ideología es cuando un conflicto ocurre entre dos personas entre dos grupos que tienen una religión diferente, ujú, o una forma política de ver el mundo diferente. Eh, También muchas de las veces es cuando buscamos que algo que está surgiendo en mi país desaparezca. También es parte del conflicto.
Y finalmente las cuestiones históricas, que cuando hay una rivalidad histórica, cuando hay una rivalidad entre dos países por diferentes razones, también es un caso de conflicto. Estas son las principales, jóvenes. Esta es una, ahorita vamos a ver cada una de ellas. Esto se nos va a ir la clase completa, pero estas son las principales causas de conflicto. Esta es una de las de los resúmenes que puedo tener en este caso. Recuerden que muchos de estos conflictos no necesariamente tienen que ser cuestiones de balazos. Muchos de los conflictos también se daban en, digamos, como en papel, en intención, en diferentes pequeñas, digamos, guerrillas o a veces en actos terroristas o daño a la población, ¿correcto? Entonces vamos a seguir viendo cada una de ellas. Ya dejé suficiente esta diapositiva. De todos modos, cada una de estas la vamos a ver, así que pueden ir copiando una por una ahorita que la vean en la diapositiva que corresponde. ¿Sí? La primera de ellas es la extensión del territorio. ¿Sí? Cuando dos o más países buscan posesión del mismo territorio. Ujú. El ejemplo que les pongo es un ejemplo muy, a lo mejor a ustedes no les tocó, o digamos no les tocó a lo mejor verlo en la primaria. Eso es de la guerra, yo lo veía en segundo de secundaria cuando daba historia. El ejemplo más fácil que podemos tener es en la guerra franco-prusiana entre Francia, el Imperio francés, y el Reino de Prusia, que es actualmente Francia y Alemania. Este conflicto se dio por un territorio chiquitito que se llama Alsacia y Lorena. Por aquí les puse un mapa para que ustedes lo vieran. Esto significaba que tanto Francia como Prusia buscaban este territorio. Este territorio que ustedes ven aquí, anaranjadito, rayadito, ellos creían que eran dueños de este territorio y los dos se empezaron a discutir sobre ello. Originalmente este territorio era independiente, no era ni de uno ni de otro, pero pues básicamente los dos empezaron a pelear por él. No había ningún interés sobre este territorio, nunca se había discutido que había aquí y pues los dejaron ser hasta que de repente en este territorio se descubrieron una cantidad muy grande de minas de carbón, ¿sí? Y en ese tiempo, estamos hablando del siglo XIX, en ese tiempo el carbón se convirtió en la cosa más importante y en el recurso más valioso del mundo, a la equivalente, por ejemplo, a lo que es actualmente el petróleo. Entonces, los dos países lo que buscaron es precisamente quedarse con este territorio porque no les interesaba tanto la tierra, sino el recurso. Y esto menciona otra cosa que vimos hace poquito, que les expliqué en la cuestión de que dos países querían el mismo territorio por los recursos. En este caso, lo único que se buscaba era precisamente buscar esta conquista del país de un lado a otro. Otros ejemplos sencillos que ustedes pueden ver, pues es el más fácil que nosotros conocemos también, lo que fue la guerra de conquista española. Cuando los españoles llegaron a América y lo que empezaron a hacer es hacer la guerra a los nativos que ya vivían aquí. Entonces la guerra entre los españoles y los mexicas, los que vivían ahí en el centro del país, o la guerra incluso entre los españoles y la muy 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 breve guerra entre los mexicas y los purépechas, que por cierto los purépechas se rindieron, ¿sí? Mm, esas son guerras precisamente por territorio, por la extensión del territorio. Aun cuando España está en Europa, se consideró que España era también América. Entonces, eso es lo que se refiere con la extensión del territorio, ¿correcto? Yo creo que esta es la más sencilla. No sé si hay alguna pregunta, dudas, comentarios. Bueno, si vamos bien, continuamos entonces. La separación o anexión es cuando un territorio busca separarse del gobierno de un país para ser independiente o busca anexarse a otro país. El ejemplo más claro que puedo poner, cuando hablamos de separación es cuando un país se va, o sea, se quita
del territorio donde vive para irse a vivir a otro. El ejemplo más claro es la guerra que tuvimos aquí en México en contra de los tejanos. Texas es un país, es un territorio que ustedes saben que está del norte del país, que era parte de México. Desafortunadamente, o más bien debido a que el territorio mexicano era tan grande y la capital estaba muy muy lejos de Texas, toda la que era precisamente Texas estaba muy olvidado del territorio nacional. No había recursos, no llegaban los impuestos, etcétera. Entonces, los tejanos se sintieron olvidados y más aún, la mayor parte de los tejanos eran gente que vivía o que había venido de otros países a colonizar esa zona. Entonces, de repente, Texas dice, bueno, pues si el territorio mexicano no nos hace caso, eh, no vamos a poder salir adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a obedecer al gobierno mexicano, nos vamos a hacer independientes e hicieron la guerra de separación con México. México ataca a Texas precisamente para que se aplaquen, para que vuelvan a ser parte de la nación. Y lo que sería em, Antonio López de Santa Anna llega a Texas, gana la primera batalla en el Álamo y pues piensa que ya se va a acabar todo ahí y finalmente toma una serie de malas decisiones y finalmente pierde la guerra México en contra de Texas y apoyados obviamente Texas por Estados Unidos, queda Texas separado de México. Texas se vuelve un territorio independiente durante un tiempo y finalmente después de un rato se anexa a Estados Unidos. Y eso es básicamente la razón por la que se hizo la guerra. México tratando desesperadamente de que Texas no se separe de México, se separa finalmente, pierdemos esa guerra y Texas se vuelve parte de Estados Unidos, ¿correcto? Es uno de los ejemplos más comunes y esto ha pasado en varias partes del mundo, pero ese es el ejemplo más cercano que nosotros tenemos, ¿sí? Em, bueno, ahí hay muchas historias sobre Texas y el Álamo, pero yo creo que también lo van a ver en tercero de secundaria cuando vean Historia de México, ¿correcto? 1836, estamos hablando poquito después de la independencia. El siguiente ejemplo es la descolonización, que es un poco diferente. La descolonización no es la separación de un país, de un territorio pequeñito de otro. La descolonización casi siempre tiene que ver con la separación completa de un país de la dependencia de otro, ¿sí? Básicamente la idea de si el ejemplo más fácil que les pongo es el que tienen ustedes aquí, es la independencia de México. México se independiza de España. Le dicen a España, ¿sabes qué? Tú no estás administrando bien nuestro territorio. Nosotros ya somos personas independientes, nunca hemos dependido de España, así que nos vamos a hacer un país nosotros solitos. Y entonces se comienza la guerra de independencia y le dicen a los españoles, tú ya no vas a tener nada que ver con nosotros, tú ya no vas a dirigirnos ni a gobernarnos ni nada por el estilo, ahora nos vamos a gobernar nosotros solos. Es el ejemplo más claro de independencias y América, toda América, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, todos pasaron por una guerra de independencia, donde se separaron completamente del territorio nacional. El te- el- la, lo que nosotros nos separamos es, dejamos de ser Nueva España y empezamos a ser la República Mexicana. La Nueva España, pues básicamente es esto que ustedes ven aquí en el mapa que les puse aquí. Todo eso era lo que era considerado Nueva España, era lo que se consideraba el territorio del virreinato nuevo hispano. Y eso es lo que se independizó de España completamente, ¿no? Entonces, la descolonización también implica que el país que se separa se convierte en un país nuevo. A diferencia de lo anterior que vimos la anexación y separación,
La anexión es la búsqueda de juntarse a otro país, no ser un país nuevo. La descolonización casi siempre tiene que ver con la idea de ser un país nuevo, ¿correcto? Em, Continuamos. La autonomía, esa es una cosa es un poquito complicada también de explicar, pero no es tanto si ponemos ejemplos. Es la búsqueda o reconocimiento de la identidad cultural o política. El ejemplo más claro y más famoso es el ejemplo de Cataluña. Cataluña es una porción, aquí lo pueden ver ustedes en el mapa, es una porción de España. Antes, toda la región, todo lo que ustedes ven aquí en blanco junto a lo rojo era considerado España, ¿sí? Pero el problema es que diferentes regiones de España tenían un lenguaje diferente, una historia independiente y una cultura diferente, ¿sí? Entonces, el gran problema con estos lugares, por ejemplo, era que tenían que ser gobernados por las mismas condiciones y por los mismos, digamos, la misma historia, la misma educación que tenían el resto del país. Pero tú no podías tener la misma educación porque ni siquiera hablabas el mismo idioma. Entonces, lo que pasaba en estas regiones era básicamente decir, bueno, es que yo no puedo ser el mismo país que tú, déjame tener un grado de autonomía, déjame gobernarme solo, déjame decidir y tomar mis decisiones con mi propia forma de ver el mundo, con mi propia forma de entender las cosas, con mi propio lenguaje, etcétera, etcétera. Y entonces Cataluña pues mantiene un conflicto constante con el gobierno español y le dice, sabes que yo necesito que entiendas que soy diferente. Y pasan años y años de conflicto entre los que hubo cosas armadas, terrorismo, digamos, bombardeos y cosas por el estilo. Y hubo, pues, principalmente esto, el conflicto que no se considera conflicto intenso, sino más bien como manifestaciones, descontentos, plebiscitos, cosas por el estilo, para que la gente entendiera que hubiera, que esto se buscaba esta independencia. Finalmente, Cataluña y diferentes otras regiones de España se consideran entonces parte de la nación española, pero con la independencia de hacer lo que ellos quieran como ellos necesiten, ¿sí? Es una cuestión muy complicada. Tiene que ver, por ejemplo, también con lo de Cherán, que tenemos aquí en Michoacán, pero parecido no es lo mismo. Por ahí más o menos sería interesante, a lo mejor un poquito más a fondo, pero pues tenemos un poquito tiempo, así que no puedo explicarlo mucho. Pero si hay alguna pregunta, si se entendió o no, esto, pues no sé, esto es lo más complicado yo creo de todo. Vamos a continuar entonces. Eh, la disputa de recursos esta es la más sencilla junto a la primera, cuando dos países declaran el derecho de explotación de un recurso natural. Ya lo habíamos visto, Alsacia y Lorena es un ejemplo también, pero este ejemplo es otro. Un caso muy reciente, la invasión de Estados Unidos a Irak, bajo pretextos de que había terrorismo, pero la razón real es que la apropiación de petróleo de la zona. Se sabe que Irak tiene muchísimo petróleo, entonces Estados Unidos, poniendo el pretexto de la derrocación de Saddam Hussein, este señor que están tirando a la estatua, eh, dicen vamos a quitar a Saddam Hussein porque es un terrorista, y según por eso ellos entraron y lo derrocaron, pero pues la razón real es que en toda esta zona del Medio Oriente hay una cantidad muy grande de, de petróleo. Entonces, pues ellos lo que querían era tener un control sobre toda esta zona, ¿sí? Para la explotación del recurso natural que es el petróleo. Yo creo que esto es lo más sencillo. Eh, Básicamente es la idea de yo me voy a quedar con un territorio, voy a hacer la guerra con un territorio porque me conviene, porque sé que hay ahí. En, en el caso también, por ejemplo, es muy claro de en África, varias naciones tenía el mito, o hay algunos que sí, pero no todos, de que había diamantes bajo ciertas montañas de África.
Entonces muchas de las naciones cuando se enteran de eso entran a estas naciones para tratar de quedarse con esos diamantes. Em, no todas las naciones se encontraron y muchas de lo único que provocaron pues es un montón de guerras donde mucha gente perdió la vida sin sentido. ¿Sí? Otro ejemplo y el más sencillo pues siempre ha sido el de la colonia, pues básicamente los países que conquistaban, porque por ejemplo los españoles no querían a México porque México estuviera bonito. Los españoles querían a México porque en México había plata, ¿sí? Había plata y había rumores de que había oro y pues finalmente después de un tiempo pues simplemente por el hecho de la explotación de la agricultura, ¿sí? Es la razón por la que finalmente se quedaron aquí, ¿correcto? Un ejemplo también complicado, pero también por ahí importante, es la búsqueda del poder nacional. Se busca cuando un grupo interior quiere acceder por la fuerza al gobierno o la estructuración de las leyes. Esto es más parecido a las guerras civiles que vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, aquí hay que mencionarlo. Un caso es el de Sudán del Sur, donde ha habido 3 guerras civiles en los últimos 50 años y todas han resultado en un cambio de gobierno. Sudán es una de las naciones por ahí cercanas por el centro de África. Una vez que el gobierno, que los países colonialistas de Sudán, los europeos, los holandeses se van de Sudán, dejan, ahora sí que les dicen así como de, pues hay su asunto, ustedes sabrán em, cómo se gobiernan, nosotros no nos vamos a preocupar por absolutamente nada. Y básicamente lo dejaron ahí aventados, los dejaron ahí sin poder organizarse. Entonces el primer Vival que dijo, este es mi gobierno, se puso al frente, casi siempre con un pequeño ejército, y empezó a aprovecharse del resto de las demás personas. El resto de las demás personas no estuvieron de acuerdo, entonces hicieron guerra en contra de ese primer gobierno, se pelean durante muchos años y finalmente lo quitan. Se pone el siguiente, supuestamente con esta idea de yo sí voy a ser justo, se vuelve igual de malo que el primero y vuelve a pasar lo mismo. La gente se revela, vuelve a pelear en contra de este gobernante injusto que tienen y se pone el siguiente con la misma promesa y hace exactamente lo mismo y así se han mantenido en muchas de las naciones africanas, peleándose una tras otra, tras otra, tras otra, precisamente por ver quién tiene el gobierno y quién va a ser el gobierno pues justo en cierta forma, ¿no? Esa es una de las conflictos más constantes y yo creo que es uno de los ejemplos más claros que podemos tener sobre el conflicto del poder nacional, ¿sí? En el caso del poder internacional es cuando dos países buscan el control político económico de una nación o territorio. Casi siempre esto se debe más que otra cosa a ver quién tiene mayor influencia. El ejemplo más claro fue la guerra de Vietnam, una guerra entre los poderes de Estados Unidos y la Unión Soviética por bien quién dominaba esta zona del mapa. Y Unión Soviética es impreciso, es realmente China, pero bueno, eran las dos naciones, estaban unidas. Em, pero pues básicamente la idea era la idea de la Guerra Fría, como les decía. Ellos lo que querían no era tanto demostrar que podían ganar una guerra. Ujú. Sino que lo que ellos buscaban era precisamente ver quién tenía más influencia entre las naciones. Entonces, cuando entran a Vietnam, Estados Unidos, era para evitar que China tuviera más influencia en Vietnam y evitar que China se convirtiera al socialismo, que es muy complicado explicarles ahorita qué es el socialismo, pero digamos que es una corriente política completamente opuesta a lo que los estadounidenses creen que es el capitalismo, que es el libre mercado. El socialismo es más bien como bueno, no podría explicarlo ahorita claramente, pero es básicamente la idea de que los medios de producción y la riqueza toda se reparte igual, con sus asteriscos por ahí, pero pues básicamente esa es la idea.
Entonces, lo que quería la guerra de Vietnam, o la que representó la guerra de Vietnam, pues básicamente es esta idea de a ver quién tiene mayor influencia y mayor poder en la zona. Y la idea es precisamente intimidar a las demás naciones para que las demás naciones no hicieran o no se rebelaran en contra de las grandes potencias, ¿correcto? Por cierto, Estados Unidos, esta es la guerra que perdió contra un país chiquitito como es este. Estamos hablando de que el país es casi del tamaño de California. Pero bueno, eso es ya otra cosa. Ya hablaremos después. Hablando de precisamente esto, la guerra por ideología es cuando un grupo pretende imponer ideas religiosas o políticas del país. También es cuando se busca eliminar otra cultura emergente en ese país determinado. Y ya voy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Ejemplo de esto es la Guerra Fría, donde dos superpotencias lucharon por determinar cuál es el mejor tipo de gobierno, si el socialismo o el capitalismo. Aquí lo que tenemos es el ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente Alemania se separa en dos. em, una por influencia de los rusos, de la Unión Soviética, donde todos eran socialistas, y la otra en influencia de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, donde todo era capitalismo. Y ahí, pues básicamente este conflicto, aunque no fue armado, fue un conflicto real, fuerte, que mantuvo en vilo a la mayor parte de la gente, porque si este conflicto hubiera sido pasado a intensidad, lo más probable es que hubiera empezado una tercera guerra mundial y hubiéramos pues desaparecido como especie, como seres humanos, ¿correcto? Bueno, finalmente las guerras históricas suceden entre países donde hay rivalidad causadas por afrentas del pasado, querellas no resueltas. El ejemplo más claro es la guerra de Israel y Palestina, que son dos comunidades diferentes, dos religiones diferentes. Una parte de ellas es los musulmanes y la otra son los israelitas, los judíos. Y esto es precisamente por el privilegio o el derecho de habitar una tierra que por historia supuestamente es de los judíos, pero por derecho le correspondía a los palestinos. Entonces, la guerra histórica, pues básicamente desde años, siglos, y aquí simplemente cuando empieza a ser más potente el conflicto, pues empieza en 1946, y ustedes ven, pueden pasar de que lo verde antes era lo palestino, ahora lo verde es lo palestino, en 2005 estamos hablando aquí, y hasta la fecha el conflicto sigue existiendo, ¿sí? Sigue habiendo conflictos entre Israel y Palestina, ¿correcto? Analizar los conflictos dentro de la geografía nos permite identificar que no solo la modificación de las fronteras y gobiernos son causas de conflictos, sino también determinar cuáles son los cambios socioeconómicos que sufren los países en disputa. ¿Correcto? Y bueno, eso sería en general. Dos preguntas sencillas, pero la primera es la que sí les voy a pedir la segunda es la que voy a pedir que voy a explicar brevemente para que no vaya a haber problemas. La primera es que me expliquen tres de los ejemplos que puse aquí. ¿Sí? Tres causas de conflictos y que me pongan un ejemplo. La segunda es que ustedes escojan una guerra que no haya mencionado yo aquí y que expliquen más o menos qué cosa es la causa de la guerra y que me digan de todas las que puse cuál es el tipo de conflicto que hay. No es difícil buscar esto. Ustedes pueden poner en Google cualquier momento guerras y les van a salir todas las guerras que han aparecido a lo largo de la historia en Wikipedia. Escojan una de esas y a partir de eso me ponen su respuesta. No me vayan a copiar y pegar, me lo van a hacer finalmente a mano. Entonces lean, entiendan y me dicen cuál tipo de conflicto es. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno,